Por segundo mes consecutivo, la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos, el CBP, reportó un aumento en el número de detenciones migrantes irregulares en su territorio. Esto en el marco de las redadas que se están dando también. Esto tiene que ver más en la zona de la frontera, pero también tiene que ver con este tema de las redadas, en donde parece haber una cuestión más frontal hacia la parte de los migrantes. Apenas este martes, un operativo llevado a cabo por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas resultó en el arresto de 84 personas que se encontraban ilegalmente en el país. La redada tuvo lugar en el Hipódromo, Hotel y Casino Delta Downs, ubicado en la parroquia de Calcasieu, cerca de Vinton, en Luisiana, según se informó. Entre los detenidos se encuentran 2 mexicanos con antecedentes penales. En esta gráfica que les vamos a compartir podemos ver el aumento que se está dando en este mes de abril sobre el tema de las detenciones. Miren, vamos a revisarlo. En abril teníamos 12,030, en mayo estamos en 12,452, hay un ligero aumento allí. Por nacionalidad, los mexicanos son 19,229, de Guatemala 1,773, de Honduras 905, El Salvador 362 y un conjunto de distintas nacionalidades es 2,213. El total son 24,482, de los cuales 78% son mexicanos. Ahí está este dato. Además del total de estos 2 meses, estos 24,000, el 78% son mexicanos, les digo, pero ¿qué va a pasar en los siguientes meses? ¿Van a aumentar las detenciones? ¿Qué es lo que sigue? ¿Qué es lo que va a ocurrir en el tema de las detenciones de migrantes? Tenemos a Eunice Rendón, directora de Agenda Migrante, a quien le agradecemos que nos tome nuevamente la llamada. Eunice, muchas gracias por estar hoy al mediodía con Solórzano. Hola, ¿cómo estás? Muy bien. Oye, pues nos puedes platicar, tú que estás ahí registrando, pulsando toda esta situación, ¿cuál es la dinámica en este momento del tema de los cruces, digamos en 2 vertientes, de los cruces y del tema de las redadas? Bueno, yo creo que el tema de la narrativa, la política migratoria de Donald Trump, ahora con más voceros, porque no es él solo, es la secretaria de Homeland Security, es Tom Homan, el titular del ICE, es también Stephen Miller, ¿no? Uno de los asesores más cercanos a Donald Trump en temas migratorios y de seguridad. En fin, toda esta narrativa, sí, además de algunas de las acciones que han llevado a cabo y amenazas, por ejemplo, de mandar a la gente primero a Guantánamo, luego al CECOT en El Salvador, con este acuerdo que hicieron Bukele, incluso creo que estaban ahí la cárcel de Alcatraz también como recuperándola para utilizarla en el tema migratorio, así como otras amenazas que han ido día con día sacando desde que Trump llegó a la presidencia, varias de las acciones ejecutivas que él puso en marcha el día 1 de su gobierno, etcétera, antimigrante. Todo eso ha ocasionado que haya una reducción histórica en el flujo migratorio. Entonces sí estamos en mínimos históricos, en flujos migratorios que no veíamos hace 60 años, ¿no? Entonces realmente estamos con tasas muy bajas en ese sentido. Sí han llegado en goteo algunas personas a la frontera sur, entonces hay cierta concentración de personas en Chiapas, en Tabasco, en Oaxaca. Claro que muchos de ellos también son parte de contingentes que venían y quedaron varados también en el sur del país. También en la Ciudad de México, por ejemplo, hay otro bloque, digamos, de personas migrantes que quedaron varadas ante la cancelación del CBP One, que eran estas citas que ellos pedían desde la Ciudad de México para que revisaran sus casos de asilo o refugio en Estados Unidos, y eso también pues quedó frenado en cierta forma. Y finalmente, en el norte del país es donde vemos menos flujos, porque ahí sí ya no han llegado hasta allá las personas, si acaso vemos flujos de personas deportadas que las regresan por vía terrestre en alguno de estos puntos de repatriación. Entonces sí estamos viendo esos flujos, pero eso no quiere decir que va a quedarse de forma permanente así, porque las causas, los factores de empuje siguen en los países expulsores, y creo que lo que va a pasar es una reconfiguración del fenómeno migratorio, y creo que en los próximos meses y años México va a ser visto por muchos migrantes como un país de destino
no más que de tránsito, con estas amenazas de Donald Trump. Las redadas, por supuesto, creo que han agravado todavía la situación. En términos numéricos, pues no tenemos el número de deportaciones que él prometió, incluso estamos un poquito más bajo en los mismos meses, digamos, del último año del gobierno de Biden. Había más deportaciones el último año de Biden que las que ha habido ahora con Trump, solamente que sí creo que en los próximos meses estas pudieran repuntar con estas estrategias de redadas, con la operación que está teniendo la ICE de visitar lugares de trabajo, lugares de convivencia, escuelas, de encapucharse, de hacer un uso excesivo de la fuerza. Creo que todo esto sí pudiera derivar eventualmente en dos cosas, en más detenciones y más deportaciones o más autodeportaciones, gente que ya, porque sí hay un miedo en la comunidad de todo esto y pues gente que diga ya mejor no quiero estar aquí y que mejor decida irse. Eunice, el dato que nos llama la atención también es el tema de la población mexicana, es decir, los migrantes en su mayoría mexicanos, los que están todavía en este cruce que como comentas es como más por goteo, pero claramente no ocurre como ocurría antes con otras nacionalidades que estaban aumentadas. Ahora está mucho más concentrado el tema en la población mexicana, también te decía, tanto en cruces como en la parte de redadas. Bueno, yo creo que el tema de los cruces, a ver, ha habido varios fenómenos en los últimos años, ¿no? Sí. México se hablaba hace un par de años, hace 3 años, 4, se hablaba de una tasa cero, eran más migrantes los que regresaban que los que se iban, pero eso a partir de 2020, de mediados de 2020, con todo y pandemia, empieza a cambiar y empieza otra vez a ocupar uno de los principales lugares en materia de migración hacia Estados Unidos, desde mediados de 2020, con casi 400,000 personas que cruzaron. Eso luego subió a 500,000, 600,000 y más o menos quedó en los últimos años, han sido cerca de un poquito más o menos de 800,000 migrantes mexicanos que intentan ir a Estados Unidos. Y el principal motivo es la violencia. A diferencia de antes, que era un motivo económico, la mayoría de las personas que hoy se van de México hacia allá son por motivos de violencia, el riesgo a perder la vida, amenazas por grupos criminales en sus lugares de origen, etcétera. Entonces, desde ahí empezamos a ver ese repunte. Y en estos momentos que hay menos flujos de otros países por todo lo que ya platicamos, pues todavía hay flujos mexicanos, pero sí también han reducido estos flujos. Entonces, ese es digamos el motivo. Y en términos de las redadas y las detenciones también de personas, de hecho, Estados Unidos ha deportado cerca de 140,000 personas, de las cuales casi 60,000 son mexicanas, ¿no? Entonces sí hay una proporción también mayor en términos de la deportación y también pues somos una de las, ahora sí que países con más personas de nacionalidad mexicana en Estados Unidos, ¿no? Y de los indocumentados se calcula que hay cerca de 11 millones de indocumentados en Estados Unidos, aunque, aquí nada más un paréntesis, Donald Trump y su gobierno están haciendo que haya más indocumentados, porque les han quitado un estatus que había gente con algún estatus legal, algún beneficio migratorio que les permitía estar y trabajar en Estados Unidos. Donald Trump se los ha quitado de manera abusiva y de manera también, digamos que de un plumazo, ha quitado el TPS, ¿no? Que es el estatus de protección temporal, o los beneficios migratorios que se dieron a través de los paroles humanitarios en su momento para gente que venía de algún desastre natural o de situaciones muy complejas como Haití, por ejemplo, Cuba, Venezuela, en sus lugares de origen, y Donald Trump quitó todos estos beneficios, ahora sí que ensanchando el número de indocumentados por el mismo gobierno, ¿no? Eunice, ¿cómo ves tú la postura de la presidenta Claudia Sheinbaum, que nos informaba que está buscando un acuerdo con Donald Trump y que uno de los componentes es el tema migratorio? ¿Qué tú crees que pueda ser esta negociación? ¿Por dónde puede ir transitando? Mira, ¿Qué te parece? yo creo que el planteamiento es interesante. De hecho, pues es la forma también que Donald Trump trabaja las costas. Él trabaja en conjunto. Él no ve el tema de comercio por un lado y la seguridad por otro y por el otro la migración. Lo que hemos aprendido ya de Donald Trump desde su presidencia anterior es que él siempre combina los temas, porque te amenaza con aranceles por un tema migratorio o seguridad, etcétera, ¿no? Entonces yo creo que en ese sentido, pues
pues me parece que el planteamiento ahora sí que hace sentido con el interlocutor en este momento en Estados Unidos, con el presidente Donald Trump, el tener un acuerdo marco que conjunte los principales temas de interés en la relación bilateral, que es migración, seguridad y comercio. Ahora, lo que habría que ver es ya los detalles de ese acuerdo. La presidenta en el tema migratorio mencionaba que justo no quería dejar que el tema migratorio se limitara a hablar de los cruces, de los flujos, de la frontera segura, etcétera, sino también replantear el tema, o más bien plantear de manera explícita el tema de la comunidad mexicana en Estados Unidos, para también mostrarle a Donald Trump pues la valía de la comunidad, los aportes económicos, los aportes sociales. Ahora sí que lo que más compartimos entre Estados Unidos y México pues son personas, son familias que ya son mixtas. Entonces, bueno, me parece interesante la idea, pero repito, con Donald Trump como interlocutor, pues muchas veces es difícil tener acuerdos permanentes o que no te salga con otra cosa, ¿no? Porque ya ha pasado eso en la relación y bueno, pues me parece que es un primer buen paso. Es importante que ese acuerdo ahora sí que se haga sólido a través de otros interlocutores, no solamente entre presidentes, sino los secretarios de seguridad, de economía, etcétera, que puedan ir también generando esta relación y fortaleciéndolo con sus homólogos en Estados Unidos, sobre todo en materia de seguridad. Pues es una relación que casi con el presidente Andrés Manuel se había perdido la colaboración y la confianza en esa materia. Entonces me parece que Harfush ha venido haciendo también un trabajo para retomar y restablecer esa relación en un contexto muy compleja, que es la denominación de los grupos del narcotráfico como terroristas, que eso pues es una amenaza y un peligro constante, ¿no? De que ellos quieran de pronto entrar a territorio mexicano a hacer valer eso, ¿no? Claro. Bueno, pues muchísimas gracias, Eunice. Con esto nos ayudas mucho a entender cómo está la cosa y cómo puede venir. Gracias por estar hoy al mediodía con Solórzano.